Os damos la bienvenida a este espacio de personajes bíblicos. Antes de empezar con la reflexión, quiero mandar saludos a todos los que sois miembros del canal de YouTube de Radio Solidaria. Mandar saludos a Angélica Bautista, Angélica Mauro, Marta Luz, María de los Ángeles, Dora Isabel, Cristian Berrios, Ana Cano, Juliet Liliana Plata, Abdiel González, Al Gers, José Carlos Herrera, George Martínez, Jesús R., Herminia Góngora, Alejandro Moreno, Jessica Romero. También tenemos a un usuario que tiene letras en japonés y yo no las entiendo. Teresa Muñoz, Car Rico, José Omar Patiño, Elizabeth Medina. Estos son miembros del canal. Pero suscriptores tenemos a miles y nos dejan sus comentarios. Y lo han hecho en el espacio del personaje bíblico que en estos días hemos presentado. Las 4 bestias, las profecías finales de los tiempos que estamos viviendo. Saludos para Jonathan Orantes, Salvador García Nieto, Juan Iciano, Rosa María, Gloria Valerazo, Rosa Elba, María Panitru, Ani Franco, Paula Guzmán. La lista es extensa y podría estar un buen rato mandando saludos a todos vosotros. Pero gracias por vuestros comentarios. Seguid comentando los vídeos que publicamos a través de Radio Solidaria Oficial. Podéis comentar este que subiremos en este día. Quiero hablaros de 2 personajes. Quiero hablaros sobre las distracciones. Y quiero hablarte de un personaje que tuvo una distracción que le separó de la voluntad de Dios. La distracción de este hombre era una mujer. Todos nosotros enfrentamos distracciones cada día. La gente seguramente a veces nos pregunta algo y nosotros estamos pendientes del móvil, distraído, y no nos enteramos. Ay, perdón, estaba mirando el móvil. A veces nos distraemos cuando vemos un coche amarillo. Se ven pocos coches amarillos por la calle, ¿verdad? Nos distraemos cuando hay un accidente, por ejemplo, un ruido fuerte, uno se distrae. Tal vez después de un día muy agitado, alguien quiere llegar pronto a casa y de repente sufre un pinchazo en la rueda. Hay como una distracción, ¿verdad? Hay un obstáculo. Hay un impedimento que evita que nosotros lleguemos a casa. Y en la vida cristiana hay muchas distracciones. Hay muchos obstáculos que nos impiden llegar a la meta. Vamos a hablar de algo más significativo. Como discípulos de Cristo, hemos nacido de nuevo. Hemos sido llamados por Dios para vivir de acuerdo con las prioridades de la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo, Satanás, hace todo lo posible para distraernos, apartarnos de esas prioridades. La triste verdad es que con frecuencia el enemigo sale triunfador, consigue distraernos. Lo vemos ilustrado, por ejemplo, en el capítulo 14 de Jueces. Quiero hablaros sobre Sansón y Dalila. Un hombre de Dios, pero que tuvo una distracción, una mujer que le impidió. Le impidió, ¿sabes qué? Aceptar ese llamado de parte de Dios. Porque si tú analizas la vida de Sansón, en ningún momento tiene una relación personal con Dios. Solo se dirige a Dios cuando está a punto de morir. Allí es cuando se acuerda de Dios. Llegamos a una época en la que Sansón era un joven recién llegado a una edad adulta. A pesar de su fortaleza física, a pesar de su carácter, a pesar de su compromiso, entre comillas, integridad, se puede ver, de alguna manera, a pesar de ese compromiso, esa integridad, él era débil. A lo mejor el compromiso y la integridad era con el pueblo, pero su compromiso y su integridad no era con Dios. El solo hecho de que los padres de un niño sean buenos cristianos y que en el hogar cuenten con todas las ventajas, todas las bendiciones del Señor, no significa necesariamente que él vaya a escoger un estilo de vida correcto. La prioridad y el propósito para la vida de Sansón fueron anunciados ¿por quién? Por el ángel del Señor. Capítulo 13, Jueces, versículo 5. Él debía librar a Israel de manos de los filisteos.
Pero como vamos a ver más adelante, él se desvía del camino. Hubo una distracción al tratar de agradarse a sí mismo. El enemigo de nuestras almas intenta distraernos de hacer lo más importante. Quiere obstaculizar que tú tengas una relación personal con Cristo. Sansón deseó a una mujer. Sansón fue atraído por una mujer filistea. Cuando llegó la edad para casarse, Sansón hizo un viaje y descendió a Timat, una ciudad fronteriza en la tierra de sus enemigos. En esa época los enemigos del pueblo eran los filisteos. Siempre los filisteos estaban en todas las luchas contra el pueblo de Israel. Están los madianitas, están los filisteos. Después de ser cautivado por la belleza de Dalila, Sansón regresó a la casa de sus padres. Sansón les dijo a sus padres: he visto en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y aquí se puede notar la arrogancia, la falta de respeto a sus padres. Porque si sigues leyendo, Sansón dice: tomádmela por mujer. La primera acción que vemos es que Sansón vio a una mujer. Y en el versículo 1 se lee que he visto a una mujer. Es decir, ya estaba distraído. Sansón fue atraído por una mujer. Al padre de Sansón no le gustó la actitud, la decisión de poner la mirada en una filistea. Los padres de Sansón estaban preocupados. Le preguntaron que si no había ninguna mujer de entre sus hermanos o familiares que le gustara. Ellos querían que siguiera el mandamiento de Dios, ese mandamiento que Dios le había dado a su pueblo de no casarse con paganas, ese mandamiento de no tener relación con tribus cananitas que vivían a su alrededor. Puedes leerlo, Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Uno de los problemas que cometemos nosotros es el encontrar dentro del pueblo de Dios a personas que incluso no han tenido un encuentro personal con Dios. Ese es un problema, ese es un error que cometemos. Nos unimos a veces a personas en yugo desigual. Nos queremos unir a personas que no quieren saber nada de Dios. Está bien que tú y yo prediquemos el amor de Dios a personas inconversas. Pero no está bien que te puedas unir, por ejemplo, en yugo desigual a una persona que no quiere saber nada de Dios y que al final te puede contaminar. La distracción hace que te puedas ir al mundo, por ejemplo. Que pierdas ese llamado de Dios a servir en tu congregación y empieces a dejar de congregarte porque te has relacionado con personas inconversas. Y como dice la palabra, que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Aquí vemos a Sansón que no tenía ningún interés en obedecer al Señor. Se distrajo de cumplir con la prioridad de su vida, que era librar a su pueblo de los filisteos. Todo por causa de la belleza de una filistea. Tomádmela por esposa porque me agrada. Sansón no se sintió atraído por la amabilidad de esta filistea, o por su capacidad intelectual, o por alguna virtud espiritual, sino que fue atraído por su cuerpo, por su apariencia externa. Y tristemente, en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay hermanos que solo se fijan en las mujeres, en el exterior. Está bien que el exterior te tiene que llamar la atención. O sea, lo primero que se fija un hombre es en el exterior. Lo primero. Porque si una persona no te agrada, no te entra por los ojos, tú no te vas a acercar a esa persona a hablar, ¿verdad? Pero aquí vemos a Sansón que lo que le llama la atención es el exterior de esta mujer. Sansón no se sintió atraído por cómo era ella, por su personalidad. Se centró en el físico. Es como decir literalmente: ella está bien, yo la veo bien. Otra versión de este pasaje dice: esa es la mujer que a mí me gusta.
El deseo de Sansón no tenía nada que ver con la voluntad de Dios o con el plan de Dios para su vida. Ni siquiera era amor. Era deseo, era placer. A él no le importaba la mujer. A él solo le importaba él mismo. Y hoy en día, hombres y mujeres también, que no les importan hacer daño a otras personas. No les importa el corazón de la otra persona. Él dijo, a mí me agrada mucho. Y es imposible poner los ojos en uno mismo y en la voluntad de Dios al mismo tiempo. Él pudo haber ido a pelear primero contra los filisteos, pero en lugar de eso regresó a satisfacer sus deseos, sus pasiones. Manoa y su esposa, los padres de Sansón, sabían que esa relación no era de Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas, de tal manera que inclusive usó la desobediencia de Sansón como una ocasión ¿para qué? Para atacar a los filisteos. Y vemos aquí a Sansón que plantea un acertijo. Sansón mata a un león. Sansón y sus padres descendieron a Timat para arreglar la boda. Y era costumbre en esos días que los padres del novio pagaran un dote a la familia de la novia. Y estando ya en Timnat, mientras los padres de Sansón arreglaban lo del dote, él salía a caminar por los viñedos de aquella región. Dice la palabra que un joven león, sí, así lo dice la palabra, un joven león que quizás estaba descansando a la sombra de alguna de las ramas de alguna vid, saltó y le salió al paso rugiendo contra él. La Biblia dice que a manera de ataque sorpresa, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y como podemos ver en Jueces, capítulo 13, verso 25, y en otros versículos, la gran fuerza de Sansón no era porque físicamente estaba fuerte. Su poder no estaba en sus músculos, sino que se trataba de una fuerza espiritual sobrenatural. Es curioso que siempre tenemos en nuestra mente a ese Sansón fuerte, musculoso, pero la Biblia no detalla que Sansón era musculoso. Le venía fuerza sobrenatural de parte de Dios, pero nosotros ya en nuestra mente nos hemos imaginado un Sansón musculoso. A lo mejor Sansón tenía la apariencia de cualquier otro hombre. Su fortaleza venía sobre él cuando el Espíritu del Señor se lo daba. Y cuando llegó el ataque, Sansón destrozó al león como cualquiera despedaza un cabrito. Y aunque esa metáfora podría no tener hoy sentido, significa que él despedazó fácilmente el cuerpo del león sin ningún arma, sin tener nada en su mano. Tal vez haya sido por modestia que él no haya dicho nada a su padre ni a su madre, pero creo que su mente estaba tan distraída por la codicia hacia aquella mujer, hacia aquella filistea. Sansón, ¿qué hace? Arregla la boda. Él habló a la mujer. Lo curioso que cuando Sansón mata al león da de comer a su familia. En aquella cultura ellos no podían hablar hasta que se hubiera arreglado el matrimonio. Y antes de eso, solo la había visto. Y el hablar con ella no disminuyó su deseo por ella, porque ella le agradó. Sansón quebrantó la primera de las 3 disposiciones de su voto como nazareo. Cuando él regresó a Timnat, Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Fue cuando sucedió algo extraño. En el cuerpo de ese león había un enjambre de abejas, un panal de miel. Y esto es lo que te decía. Sansón rompió porque Números capítulo 6, verso 6 dice que un nazareno no se puede acercar a ninguna persona muerta durante el tiempo que se acercara a Jehová. Luego en Timnat, Sansón y su padre dieron una gran fiesta en honor del matrimonio que duró 7 días. La distracción de Sansón hizo que empezaran a suceder cosas que le iban alejando más de Dios. Iba rompiendo los votos nazareos. Todo por la distracción de una mujer. Es curioso, ¿verdad? Cuando nos vamos alejando de Dios, las cosas no empiezan a salir bien. Empezamos a tener pruebas diarias y uno se pregunta, ¿por qué tengo tantas pruebas? ¿No será porque he perdido mi relación personal con Dios? Que no te extrañe. Si te alejas de Dios, si no buscas a Dios, si no oras,
Si tu familia ha perdido el hábito de adorar a Dios, si has quitado de tu casa a Dios, no te extrañe que te vengan pruebas, situaciones difíciles. Sabemos lo que sucede con Sansón, ¿verdad? Sansón se acuesta con Dalila, como siempre decimos, Dalila la lista, la que se hizo estilista con un corte de cabello, que no cortó Dalila el cabello, lo hizo un criado, ¿no? Pero para que veas en lo que acabó Sansón, como juguete de los filisteos. Hay 3 áreas de distracción que debemos vencer. Nuestro enemigo usa la codicia del placer para distraernos. Satanás tocó el deseo natural que sentía Sansón por el sexo para distraerlo de su tarea de liberar al pueblo de Dios. Y hay muchos hermanos, nosotros también podemos caer, fuertes, que han sido destruidos por el poder del deseo sensual. El hombre más sabio nos deja algunos proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 23, te invito a que lo leas. Del versículo 23 al versículo 35. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Parece que está hablando de Dalila, ¿verdad? Porque a causa de la mujer, dice ramera, la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Vaya versículos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 dice, huid de la fornicación. Aunque Sansón es un mal ejemplo, tenemos a José, que es un modelo a seguir. José también pasó por un tiempo de prueba. O sea, la prueba estaba todos los días a la puerta de su dormitorio. Tenía a la esposa de Potifar todo el día, acosándole, tentándole para que se acueste con él. Y qué duro es tener todos los días la tentación en tu propia casa. Por esto es el primer consejo. Nuestro enemigo usa la codicia del placer para distraernos. Hebreos 12:1 dice, despojémonos del pecado que nos asedia. En realidad la codicia del placer asedia a mucha gente. Si es un problema en su vida, no importa cómo se manifieste, puede ser adulterio, pensamientos impuros, pornografía, debe confesarse a Dios. Debemos buscar apoyo pastoral. Y nuestro enemigo usa el orgullo ¿para qué? Para distraernos. Satanás distrajo a Sansón tocando su orgullo al hacer una apuesta. Puedes seguir leyéndolo en el pasaje. Muchos cristianos han sido alejados del llamado de Dios debido al orgullo, al egoísmo. El orgullo se manifiesta al anhelar ardientemente riquezas, posesiones. Debemos recordar el consejo de la palabra de Dios, Proverbios 16:18 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Estas son distracciones que usa el enemigo y son distracciones que debemos vencer. La codicia, el orgullo, pero también la apatía. La apatía distrae. Satanás distrajo a Sansón al usar apatía en sus votos espirituales, al casarse con una pagana, al tocar un cuerpo muerto y encima al haber sido de fiesta. Crecer en apatía a la verdad de la palabra de Dios ha distraído a muchos hermanos. Conocemos, ¿verdad?, las canciones, los versículos de la Biblia, pero crecemos siendo insensibles a la voz de Dios, entumecidos. Dejamos de servir por amor y lo hacemos por hábito. Y al final nos detenemos en nuestro caminar con el Señor y nos alejamos de Él. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de su palabra. Debemos recordar el consejo bíblico respecto a la apatía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. La apatía es una distracción. Sansón se había vuelto insensible a las cosas de Dios. Todo
por la distracción de una mujer. En conclusión, cuidado con la distracción, en pocas palabras. ¿Qué distracciones hay en tu vida que impiden que ores más? ¿Qué distracción hay en tu vida que impide que te congregues? ¿Qué distracción hay en tu vida que impide que puedas relacionarte más con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Distracciones. Cada día vamos a tener una distracción. Una distracción que nos separa de Dios. Una distracción que hace que tú y yo seamos apáticos, codiciemos, seamos orgullosos. ¿Qué distracciones hay en tu vida que te impiden crecer más en la iglesia, por ejemplo? ¿Qué distracciones hay en tu vida que impiden que crezcas más en el ministerio donde Dios te ha puesto? ¿Qué distracciones hay en tu familia que impiden que busquéis unánimes todos juntos a Dios? ¿Qué distracciones hay en tu vida que están haciendo que te estés desviando de tu camino? David también se distrajo y mira lo que sucedió. En vez de estar en la guerra con su ejército, estaba en palacio, en el terrado, de visita turística. Distracción. ¿Qué distracciones hay en nuestra vida? Seguro que las puedes analizar. Hoy hablando de Sansón, una persona que fue escogida para liberar al pueblo de Dios de la opresión de los filisteos y al final, por una distracción, por una mujer, se desvió del propósito de Dios. El final ya lo sabemos, trágico. Muchos dicen que se arrepintió. Yo no lo considero así. No se arrepintió. Para mí Sansón no se arrepintió. Clamó a Dios por venganza. Pero eso no es arrepentirse. En ningún momento pide perdón a Dios por sus pecados. En ningún momento se arrepiente de lo mal que había hecho. No. Clama a Dios para pedir venganza. Señor, mira cómo me tienen estos filisteos. Que vuelva a mí la fuerza otra vez y que me carga a todos estos que están aquí. Que muera yo con ellos. Pero eso no es arrepentimiento. Dime tú dónde está el arrepentimiento en esos versículos. Eso es un clamor de venganza. ¿Tú qué piensas? ¿Sansón se arrepintió o no? Déjanos tus comentarios. Podemos debatirlo. Cuidado con las distracciones que te pueden alejar de ese premio. Cuidado con los obstáculos que hay en nuestra vida que nos impiden llegar a la meta. No te distraigas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.